En 1998, el follaje otoñal teñía los paisajes salvajes de las sierras de la Patagonia con tonos ámbar y carmesí. Olivia Martínez se ajustó las correas de su mochila por última vez antes de subir al autobús escolar que la llevaría, junto a 32 alumnos de octavo grado, al Parque Nacional Los Robles para su expedición anual de campamento de 3 días. A sus 35 años, llevaba 12 dedicados a la enseñanza, pero este viaje siempre le infundía la misma emoción infantil que procuraba transmitir a sus estudiantes. Su esposo, David, esperaba en el estacionamiento de la escuela, sosteniendo a sus 2 hijos, Sofía, de 8 años, y Miguel, de 5. El aire matutino era fresco, impregnado del aroma a pino y la promesa de una aventura. El reloj de plata de Olivia, un obsequio de bodas de David, capturó la luz temprana del sol mientras ella se despedía con la mano. Era un reloj sencillo, pero no se había separado de su muñeca en los 7 años transcurridos desde su matrimonio. «¡Tráeme una piedra bonita, mamá!», gritó Sofía, su voz resonando por el estacionamiento. «Y un palo para mi fuerte», añadió Miguel, saltando en los brazos de su padre. Olivia rió, sus ojos oscuros brillando con calidez. «Les traeré algo especial a ambos», prometió, tocándose el reloj de forma inconsciente, un hábito que David había notado que hacía cada vez que les hacía promesas a los niños. El autobús partió exactamente a las 7:30 am, tal como Olivia lo había planeado. Era meticulosa con los horarios, siempre llegaba 15 minutos antes a todo, siempre preparada con planes de contingencia. David observó hasta que el vehículo amarillo desapareció al doblar la esquina. Luego subió a los niños a su camioneta para dirigirse a su obra de construcción. El Parque Nacional Los Robles se extendía por miles de hectáreas de naturaleza indómita, donde las torres de telefonía móvil no tenían alcance y la carretera más cercana estaba a 30 minutos de caminata a través de una densa maleza. El campamento se ubicaba en un claro natural junto al arroyo susurrante, donde generaciones de estudiantes habían aprendido a encender fogatas, identificar constelaciones y apreciar el profundo silencio que solo un bosque denso podía ofrecer. Olivia había realizado este viaje 17 veces como maestra, pero nunca se cansaba de ver a sus estudiantes descubrir la magia de dormir bajo las estrellas. Se movía por el campamento con una eficiencia practicada, ayudando a los estudiantes a armar las tiendas, organizando la preparación de la cena y realizando el recuento obligatorio que llevaba a cabo cada 2 horas sin falta. A las 9:47 p.m. del 15 de octubre de 1998, Olivia Martínez realizó su último recuento. Los 32 estudiantes estaban presentes, acomodados en sus tiendas asignadas, susurrando y riendo, como suelen hacer los adolescentes cuando creen que los adultos no los escuchan. Hizo su anotación en la pequeña libreta que siempre llevaba, su reloj de plata reflejando las brasas moribundas de la fogata. «Dulces sueños a todos», llamó suavemente por el campamento. «Mañana haremos una caminata hasta el Mirador del Águila». Esas fueron las últimas palabras que alguien recordó haber escuchado de Olivia Martínez. Cuando llegó la mañana, su tienda estaba vacía. Su saco de dormir yacía intacto, como si ella simplemente se hubiera desvanecido en el aire de la montaña. Su libreta estaba abierta sobre su almohada, con la última entrada que decía 9:47 p.m. Todos los estudiantes presentes y a salvo. Sus materiales de enseñanza permanecían ordenados en su mochila, pero Olivia Martínez había desaparecido. La búsqueda comenzó de inmediato. La búsqueda de Olivia Martínez acaparó el Parque Nacional Los Robles durante 18 días. Helicópteros sobrevolaban como buitres mecánicos, sus rotores perturbando el silencio ancestral de la naturaleza.
Perros de búsqueda siguieron rastros fantasma que no conducían a ninguna parte, sus guías cada vez más frustrados con cada hora que pasaba. David se tomó una licencia sin goce de sueldo de su trabajo en la construcción, durmiendo en su camioneta al borde del bosque, negándose a regresar a casa a la silla vacía en la mesa de su cocina. La policía de la provincia de Mendoza estableció un centro de mando en el pueblo cercano de Villa Clara, con una población de 847 habitantes. La detective Sarah Chen, una mujer de ojos amables y 20 años de experiencia en la búsqueda de personas desaparecidas, coordinó equipos de voluntarios que rastrearon cada barranco, cada cueva oculta, cada tronco caído lo suficientemente grande como para esconder a una persona. No encontraron nada, ni ropa rasgada, ni huellas, ni señal alguna de que Olivia Martínez hubiera existido más allá de aquel último recuento a las 9:47 p.m. Las personas no desaparecen sin más, le dijo la detective Chen a David el 12º día de la búsqueda, su voz cargada con el peso de casos que habían atormentado su sueño. Siempre hay algo, siempre un rastro. Pero Olivia no había dejado rastro alguno. Los estudiantes, traumatizados y confundidos, ofrecieron relatos contradictorios. Algunos recordaban haber escuchado pasos alrededor de la medianoche. Otros juraban haber oído a una mujer llorar a lo lejos. Un muchacho afirmó haber visto una figura caminando hacia el arroyo, pero no pudo asegurar que fuera la señora Martínez. El bosque, al parecer, se había tragado a su maestra por completo. A medida que el otoño se convertía en invierno, los equipos de búsqueda disminuyeron. La atención de los medios se desvaneció. Las cintas amarillas atadas a los árboles por todo Villa Clara comenzaron a deteriorarse y deshilacharse. David regresó al trabajo porque las cuentas no se pagarían solas, pero sus compañeros notaron cómo miraba su reloj durante todo el día, como si el tiempo mismo se hubiera convertido en su enemigo. En casa, Sofía y Miguel hacían la misma pregunta cada noche. ¿Cuándo vuelve mamá a casa? David aprendió a desviar la atención con actividades, con promesas de helado, con cualquier cosa que pudiera retrasar la conversación que no estaba listo para tener. La taza de café de Olivia permanecía en el armario de la cocina, sin lavar desde aquella última mañana. Sus planes de lecciones para noviembre yacían inconclusos en su escritorio, con marcas de bolígrafo rojo que se desvanecían a mitad de una frase. La primera Navidad sin Olivia fue una cuidadosa coreografía de evasión. David envolvió regalos para los niños, pero no pudo decidirse a sacar los obsequios que ya había comprado para su esposa. Un nuevo par de botas de senderismo y un libro sobre ecología forestal. Permanecieron ocultos en su armario, con las etiquetas aún puestas, la esperanza cristalizada en cartón y papel de seda. Los años pasaron como agua entre las manos. Sofía creció alta y seria, heredando la naturaleza metódica de su madre y su costumbre de tocarse la muñeca al hacer promesas. Miguel desarrolló la fuerza tranquila de su padre, pero llevaba preguntas en sus ojos que David no podía responder. La familia aprendió a navegar alrededor del vacío con forma de Olivia en sus vidas, pisando con cuidado alrededor de recuerdos que aún podían causar dolor. La detective Chen se jubiló en 2005, pero mantuvo el expediente del caso de Olivia en su oficina en casa. A veces, a altas horas de la noche, extendía las fotografías y las declaraciones de los testigos sobre la mesa de su cocina, buscando el detalle que podría haber pasado por alto. El bosque había guardado su secreto durante 7 años, luego 10, luego 15. David nunca volvió a casarse. Amigos y familiares bien intencionados le sugirieron que era hora de seguir adelante, de darles a los niños una figura materna, de dejar de vivir en el pasado. Pero, ¿cómo se sigue adelante de alguien que simplemente se desvaneció? ¿Cómo se llora a una persona que podría seguir ahí fuera, en algún lugar, esperando regresar a casa?
En las tranquilas mañanas de domingo, David conducía hasta el Parque Nacional Los Robles y caminaba por los senderos donde los equipos de búsqueda una vez habían pisoteado la maleza. El bosque se había curado a sí mismo, borrando toda evidencia del caos que una vez lo había consumido. Se paraba al borde del arroyo susurrante y escuchaba el agua moverse sobre las piedras, preguntándose si había sido testigo de lo que le sucedió a su esposa. 26 años transcurrieron. Sofía se convirtió en enfermera, atraída por la curación de maneras que su padre entendía pero no podía articular. Miguel se unió al ejército, buscando estructura y propósito en un mundo que le había enseñado temprano que la seguridad era una ilusión. El cabello de David se volvió gris, luego blanco, pero nunca dejó de usar su anillo de bodas. Los equipos de construcción llegaron a Los Robles en marzo de 2024. El proyecto de desarrollo. Los Robles se suponía que sería rutinario. Un eco-resort de lujo que traería empleos a Villa Clara mientras preservaba la belleza natural del bosque. David Martínez, ahora de 61 años, y capataz de construcciones Montaña Rocosa, había sido asignado para supervisar el trabajo de cimentación del albergue principal. No se le escapaba la ironía de que estaba construyendo en el mismo terreno donde su esposa había desaparecido 26 años antes. Una mañana de martes, a finales de marzo, la pala de la excavadora golpeó algo que no era tierra ni piedra. El operador de la máquina, un joven llamado Jake, que había escuchado las historias locales sobre la maestra desaparecida, apagó el motor y bajó para investigar. Incrustado en la arcilla, a 1 metro de profundidad, había una pieza de metal empañada que capturó la luz de la mañana. David estaba revisando planos cuando Jake se acercó, su rostro pálido bajo su casco. «Señor Martínez», dijo en voz baja, «creo que necesita ver esto». El reloj de plata yacía en la palma de Jake como un pájaro dormido. 26 años de entierro habían oscurecido el metal, pero la inscripción en la parte posterior seguía legible. «Para Olivia con todo mi amor. David, 1991». La esfera del reloj estaba agrietada, sus manecillas congeladas a las 11:23. Las rodillas de David cedieron. Los planos se dispersaron con el viento mientras él extendía la mano hacia el reloj con dedos temblorosos. Su peso era exactamente como lo recordaba. Sustancial, pero no pesado. Elegante, pero práctico. Este era el reloj de Olivia, el que nunca se había separado de su muñeca, el que llevaba puesto cuando se despidió desde el autobús escolar. «Llamen a la policía», susurró David, su voz apenas audible por encima del viento entre los pinos. «Llamen al reemplazo de la detective Chen. Llamen a alguien». En cuestión de horas, el Parque Nacional Los Robles se llenó nuevamente de investigadores. El sitio de construcción se convirtió en una escena del crimen, con cinta amarilla ondeando entre los árboles como las cintas que habían marcado la búsqueda 26 años antes. Un radar de penetración terrestre rastreó el área en cuadrículas cuidadosas. Arqueólogos forenses llegaron con cepillos y tamices, tratando la tierra como un antiguo lugar de entierro. Pero no encontraron nada más, ni huesos, ni ropa, ni otros efectos personales. Solo el reloj, enterrado solo en la arcilla, como si hubiera sido colocado allí deliberadamente. La detective María Santos, sucesora de Chen, era una mujer metódica que abordaba los casos sin resolver con una mirada fresca y tecnología moderna. Entrevistó a David durante horas, sus preguntas suaves pero exhaustivas. ¿Cómo había sido enterrado el reloj tan profundamente? ¿Por qué se encontró a casi 1 kilómetro del campamento original? Lo más desconcertante de todo, ¿por qué fue lo único que quedó? La profundidad sugiere que no se cayó, explicó la detective Santos a David mientras estaban en el sitio de excavación. Alguien lo enterró deliberadamente. La pregunta es ¿quién y por qué? David miró fijamente el agujero en el suelo
donde el reloj de su esposa había esperado durante 26 años. El bosque a su alrededor estaba vivo con la primavera, nuevo crecimiento brotando de la tierra vieja, la vida emergiendo de lo que había parecido muerto. Pensó en la inscripción que había elegido hacía tantos años, palabras que entonces parecían tan sencillas. Con todo mi amor. Esa noche, David llamó a Sofía y Miguel. Su hija condujo desde Ciudad de México. Su hijo voló desde su base en el interior de Argentina. Se sentaron en la cocina donde la taza de café de Olivia aún esperaba, pasándose el reloj entre ellos como una reliquia sagrada. Sofía trazó la grieta en el cristal con su dedo. Miguel se lo llevó a la oreja, como si aún pudiera estar funcionando. ¿Qué significa esto?, preguntó Sofía, su voz con el mismo control cuidadoso que usaba con sus pacientes. ¿Estaba ella? David no pudo responder porque no lo sabía. El reloj planteaba más preguntas de las que respondía. Si Olivia había sufrido un accidente, ¿por qué solo su reloj estaba enterrado? Si la habían secuestrado, ¿por qué alguien enterraría su posesión más reconocible? Si había elegido irse, ¿por qué abandonar lo único que la conectaba con su familia? La detective Santos trabajó el caso con energía renovada, pero el rastro estaba frío desde hacía 26 años. Los equipos de búsqueda originales estaban dispersos, jubilados o fallecidos. Los estudiantes que habían estado en ese viaje de campamento eran ahora adultos con sus propias familias, sus recuerdos de esa noche filtrados a través de décadas de relatos. Los medios locales retomaron la historia. Encuentran reloj de maestra desaparecida tras 26 años. Apareció en periódicos de toda Argentina. El descubrimiento trajo nuevas pistas, nuevas teorías, nueva esperanza y nuevo dolor para una familia que había aprendido a vivir con la incertidumbre. Pero también trajo algo más, una llamada telefónica que lo cambiaría todo. La llamada telefónica llegó un jueves por la tarde, 3 semanas después de que se descubriera el reloj. David estaba sentado en su taller, sosteniendo el reloj y preguntándose por milésima vez por qué las manecillas se habían detenido a las 11:23. El identificador de llamadas mostraba un número desconocido del estado de Oaxaca, México. ¿Es usted David Martínez? La voz era vacilante, mayor, con un ligero temblor que denotaba edad e incertidumbre. Sí, soy David. Mi nombre es Eleanor Hartwell. Yo vi la noticia sobre el reloj de su esposa, sobre Olivia Martínez. La mujer hizo una pausa y David pudo escuchar su respiración a través de la distancia. Creo que la conocí como Sara. La mano de David se apretó en el teléfono. ¿Qué quiere decir? Hubo una mujer que llegó a nuestro rancho en 1998. A finales de octubre, principios de noviembre. Estaba herida, confundida. Dijo que se llamaba Sara, pero no recordaba su apellido. Tenía una lesión en la cabeza, no podía recordar casi nada. La llevamos al hospital en Guadalajara, pero no tenía identificación, ni familia buscándola en el estado de Oaxaca, México. El taller pareció girar alrededor de David. Se aferró al borde de su banco de trabajo, el reloj se le resbaló de los dedos y cayó con un estrépito en el suelo de concreto. Vivió con nosotros durante casi 2 años, continuó Eleanor, su voz cobrando fuerza. Ayudaba con los caballos, aprendió a cocinar las recetas de mi abuela. Era dulce, amable, pero siempre parecía estar buscando algo que no podía nombrar. Se tocaba la muñeca constantemente, como si le faltara algo importante. ¿Dónde está ahora? La voz de David era apenas un susurro. Se fue en el año 2000. Dijo que necesitaba encontrarse a sí misma. Necesitaba entender quién era antes del accidente. Consiguió un trabajo con un servicio veterinario itinerante, ayudando a animales en zonas remotas. Intercambiamos cartas por un tiempo, pero luego la voz de Eleanor se apagó. La última dirección que tuve fue en la Patagonia Argentina, pero eso fue hace más de 20 años.
David llamó a la detective Santos de inmediato. En cuestión de días, la investigación se había expandido a través de las fronteras estatales. La historia que Eleanor contó era a la vez desgarradora y esperanzadora. Una mujer sin memoria, intentando reconstruir una vida a partir de fragmentos e instinto. La cronología coincidía. La descripción coincidía. Incluso el hábito de tocarse la muñeca coincidía perfectamente. Pero el rastro en la Patagonia argentina estaba tan frío como el de Mendoza. El servicio veterinario había cerrado en 2003. Las direcciones de reenvío llevaron a callejones sin salida. Sara, o Olivia, había desaparecido de nuevo, esta vez en el vasto anonimato de un país donde las personas podían desaparecer por elección. Sofía y Miguel volaron de regreso a Argentina. Los tres se sentaron en la cocina, mirando un mapa del oeste de Sudamérica, tratando de imaginar dónde su esposa y madre podría haber deambulado en su búsqueda de sí misma. «Estaba viva», dijo Sofía, su voz llena de asombro y dolor. «Todos estos años estuvo viva». «Pero no nos recordaba», añadió Miguel en voz baja. «No sabía que tenía una familia». David examinó el reloj, ahora devuelto por la policía. La grieta en el cristal parecía reflejar la fractura en su corazón. Durante 26 años había llorado a una mujer que podría estar muerta. Ahora se enfrentaba a algo más complejo. Llorar a una mujer que estaba viva pero perdida para ellos de una manera diferente. «Quizás ella misma enterró el reloj», dijo finalmente. Quizás, de alguna manera, recordó lo suficiente como para saber que era importante. Quizás lo enterró esperando que alguien lo encontrara, esperando que los llevara de vuelta a nosotros. La detective Santos les presentó una elección. Podían iniciar una búsqueda a nivel nacional, contratar investigadores privados, publicar la historia de Olivia en sitios web de personas desaparecidas y programas de televisión. Podían convertir su dolor privado en un espectáculo público con la esperanza de encontrar a una mujer que quizás no quisiera ser encontrada. O podían esperar. Podían confiar en que si Olivia, Sara, quienquiera que fuera ahora, quería regresar a casa, encontraría la manera. David miró a sus hijos, ahora adultos con sus propias vidas y su propia comprensión de la pérdida. Sofía tenía los ojos de su madre, pero había aprendido a ver el mundo a través de sus propias experiencias. Miguel había heredado la fuerza suave de Olivia, pero la había forjado en algo únicamente suyo. Ella tomó la decisión de dejar ese reloj atrás, dijo David lentamente. Quizás también tomó la decisión de dejarnos atrás a nosotros. Quizás la mujer que enterró este reloj no era la misma mujer que los besó al despedirse esa mañana. La decisión, cuando llegó, fue unánime. No buscarían, no la perseguirían. Honrarían la elección que Olivia o Sara había hecho de construir una nueva vida a partir de las cenizas de su memoria perdida. Pero también honrarían la elección de recordar. 6 meses después de que se encontrara el reloj, David recibió un paquete sin dirección de remitente. El matasellos estaba borroso, ilegible, pero dentro había una sola fotografía y una carta escrita con una caligrafía que él reconoció a pesar del paso de las décadas. La fotografía mostraba a una mujer de unos 60 años de pie junto a una pequeña cabaña, con montañas elevándose detrás de ella como guardianes ancestrales. Su cabello era plateado ahora, su rostro surcado por años de sol y viento, pero sus ojos conservaban la misma fuerza suave que David recordaba. Llevaba ropa de trabajo y botas, sus manos apoyadas en el cuello de un Golden Retriever. Parecía en paz, parecía completa. La carta era breve. David, Sofía, Miguel. No sé si alguna vez recibirán esto, pero necesitaba intentarlo. Mi nombre es Sara ahora, y he sido Sara por tanto tiempo que Olivia se siente como alguien que conocí en un sueño. Recuerdo fragmentos,
Un autobús escolar amarillo, risas de niños, el peso de un reloj de plata en mi muñeca. Recuerdo el amor, pero no los rostros que lo acompañaban. Enterré el reloj porque sentí que era importante, como un mensaje que necesitaba enviar a personas que no podía recordar, pero que de alguna manera sabía que me extrañaban. Esperaba que alguien lo encontrara. Esperaba que contara una historia que yo misma no podía contar. He construido una buena vida aquí en las montañas de la Patagonia chilena. Ayudo a la fauna silvestre herida. Tengo amigos que me conocen tal como soy ahora, no como quien solía ser. He aprendido que a veces lo más amable que puedes hacer por las personas que amas es permitirles que te lloren adecuadamente, que sanen sin la confusión de un fantasma que no recuerda estar vivo. Pienso en ustedes a menudo, especialmente cuando me toco la muñeca donde solía estar un reloj. Espero que hayan encontrado paz, espero que hayan encontrado felicidad, espero que entiendan que algunos tipos de amor trascienden la memoria y algunos tipos de despedida son en realidad una forma diferente de decir para siempre. La mujer de esta fotografía no es la mujer que los dejó, pero lleva pedazos de ella como semillas en su corazón. Esas semillas crecieron en algo nuevo, algo que no podría existir si la vida anterior no hubiera terminado primero. Por favor, no me busquen. Por favor, no intenten traer de vuelta a alguien que aprendió a vivir soltando. Pero sepan que en algún lugar de las montañas, una mujer que solía ser su esposa observa el amanecer cada mañana y se siente agradecida por un amor tan fuerte que sobrevivió incluso al olvido. Con todo el amor que puedo recordar y todo el amor que no puedo, Sara. David leyó la carta 3 veces antes de llamar a sus hijos. Condujeron durante la noche para estar juntos, para sostener esta última pieza de la historia de su madre en sus manos. Se sentaron en la cocina donde su taza de café aún esperaba, pasándose la fotografía entre ellos como una bendición. «Se ve feliz», dijo Sofía finalmente, su voz firme a pesar de las lágrimas en sus mejillas. «Se ve libre», añadió Miguel, comprendiendo algo sobre la supervivencia que su servicio militar le había enseñado. David estudió la fotografía una vez más, memorizando la paz en el rostro de su esposa. Esta mujer, Sara, había encontrado algo que Olivia Martínez quizás nunca habría descubierto. Había aprendido a construir una vida de la nada, a amar sin memoria, a estar completa sin serlo del todo. Caminó hacia el armario de la cocina y sacó la taza de café de Olivia por primera vez en 26 años. La lavó con cuidado, la secó con una toalla limpia y la colocó de nuevo en el estante donde pertenecía, no como un santuario al pasado, sino como un recordatorio de que el amor adopta muchas formas. Esa noche, David llevó el reloj de plata a su taller y reparó cuidadosamente el cristal agrietado. Dio cuerda al mecanismo hasta que funcionó con regularidad, sus manecillas avanzando por primera vez en décadas. Ajustó la hora para que coincidiera con el reloj de la pared. Luego lo colocó en una pequeña caja de madera junto con la carta y la fotografía de Sara. La caja fue a su caja fuerte, no escondida, sino preservada. Algún día, cuando Sofía y Miguel tuvieran hijos propios, necesitarían conocer esta historia. Necesitarían entender que su abuela había sido 2 mujeres diferentes, una que los amó por completo y otra que los amó lo suficiente como para dejarlos ir. David nunca volvió a casarse, pero dejó de vivir en el pasado. Aprendió a hablar de Olivia en tiempo pasado y de Sara en tiempo presente, comprendiendo finalmente que eran personas diferentes que compartían la misma alma. Mantuvo el reloj en funcionamiento, un pequeño acto de fe de que el tiempo podía curar incluso las heridas más profundas. En las tranquilas mañanas de domingo, seguía conduciendo hasta el Parque Nacional Los Robles, pero ahora caminaba por senderos diferentes. Ya no buscaba respuestas en el susurro del viento entre las agujas de pino. En cambio, escuchaba el sonido de su propio latido, firme y fuerte,
marcando el tiempo en una vida que había aprendido a estar agradecida por el amor en todas sus formas. Recordado y olvidado, presente y ausente para siempre y adiós. El bosque guardó sus secretos, pero David Martínez finalmente había encontrado su paz.